vascularidad, los elementos vasculares del cuello. Entonces decíamos que la mayoría va a ir al cuello, aunque no tanto ahorita al hablar de la subclavia, pues tendremos que repasar el conjunto de vasos que van a ir dejando. Creo que ahí nos hemos quedado. Y pues sin más, vamos a comenzar, si son tan amables. Estamos hablando de la parte del tórax. Pues habló, pues hasta ahorita vamos, ¿no? Yo ayer hice un pequeño resumen acerca de toda la irrigación en general, así anduve comentando de que la cabeza, que a nivel del tórax, a nivel de, incluso llega hasta los pies, te fijaste, digamos, hasta cómo se va a ir dividiendo. Y en el cuello, pues, y en el cuello y en las extremidades, o para la cabeza, pues es mucho dato. Entonces, en la parte de el inicio, la aorta, ya vemos dónde nace, o dónde se forma, seno de Valsalva, donde dan origen a las coronarias, y luego en su parte ascendente, porque tiene una dirección que va hacia arriba, hacia la parte de atrás, y un tanto a la derecha. Pero luego se curva, bueno, va en su parte ascendente, pero pronto se curva para atrás, pero se va a la izquierda, hasta llegar, pues en sentido descendente, hasta el área de la cara lateral de la columna torácica, bueno, del segmento torácico de la columna. Y ahí encontramos, pues obviamente, la terminación del callado. Y en el callado se habla, bueno, el callado no es así como lo vemos en forma de arco antero-posterior, porque es un tanto oblicuo. De esa manera oblicua va para atrás y hacia la izquierda. Por eso se habla que el tronco brachiocefálico es más anterior. Su proyección a donde termina desde su origen, pues, del callado aórtico hasta, y está exactamente en donde está la parte ascendente y comienza el arco. Su proyección anatómica, que ayer preguntaba, es a nivel de la articulación esternoclavicular. Claro que en el plano anterior lo va a cubrir el tronco yugulo-subclavio. La arteria es más profunda. Cuando hablemos del músculo esternocleidomastoideo, que nos toca en este segmento del cuello, veremos que, como dice esternocleido, significa que está en relación con la parte del manubrio y por parte también de la clavícula. Al presentar una división, forma un pequeño espacio. En personas delgadas se ve muy bien esa parte de espacio. E inmediatamente atrás de que hacemos una punción, vamos a llegar a la yugular interna, que rápidamente se une con la subclavia. Estoy hablando de la parte derecha. Llegamos ahí casi al origen de la vena cava superior. Es una gran relación con este músculo y con el tronco brachiocefálico. Ya vimos que por atrás, pues, se encuentra los elementos, se encuentra la parte del vago derecho, y pues las relaciones propias de la ponerosis y los músculos del cuello. Bueno, pues entonces, el tronco brachiocefálico termina ahí, y origina la carótida. La carótida, que ya tiene más relaciones con lo que estoy comentando, que va a dar la carótida común del lado derecho, y también, pues, respectivamente, la subclavia. Por lo que respecta a la carótida común del lado izquierdo, ya sale del callado, está como a 5 milímetros, es muy poquito, pero se dirige en sentido ascendente y hacia la izquierda. Así resultan las dos carótidas comunes, hasta que llegan a nivel del borde superior del cartílago tiroides. A ese nivel, donde se encuentra la famosa manzana de Adán, la parte de la laringe. Ahí se bifurca para originar la carótida interna y la carótida externa, que están destinadas a la irrigación de la parte de la cara, en la parte profunda de la base de cráneo, y pues hacia la parte propia de dentro del cráneo, el encéfalo. Eso lo veremos. A nivel de ya la subclavia, que ya mencionaron rápidamente mediante una clase de lectura de ayer, las relaciones que va a presentar, y los que tienen segmento intratorácico es las partes izquierdas, el tronco brachiocefálico, perdón, la carótida común y la subclavia.
Ya vimos que relacionaba, igual que el tronco brachiocefálico, con la pleura, con la parte del vértice del pulmón, en fin, bueno, pleura, el pulmón a través de la pleura. Y después ya las relaciones que ya vimos y que ya mencionaron el día de ayer. Entonces, a nivel del cuello, o bien para las extremidades superiores, son estas ramas que se mencionaron. Luego tenemos las ramas del segmento torácico. Ahí los autores difieren un tanto porque no dan todas las referencias, pero aquí podemos comprender, vamos a explicar las ramas que están propiamente ya después del callado, vamos a entender cuáles son, y es lo que sigue. Y si son tan amables, pues empezamos a hablar. Las ramas o colaterales del segmento torácico. Sí, me toca a mí exponer, doctor. Árale, pues. Adelante. Sí, bueno, a continuación les voy a dar una pequeña explicación, ya que a mí me toca hablar sobre la aorta descendente. La aorta descendente nace a la altura del borde inferior de la parte izquierda de la cuarta vértebra torácica y esta culmina a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar y se puede tener, bueno, se tiene dos porciones o se divide en dos, que es la aorta torácica y la aorta abdominal. Eso es como una pequeña introducción muy breve, por si la quieren copiar. Bueno, yo quisiera agregar, Juan, por ser parte del equipo de todos. Bueno, yo cambiaría la primera palabra que dice nace, porque ahí no nace. Es la secuencia. A partir de T4 sería la secuencia de la aorta. Y lo vamos a mencionar mejor como segmento torácico de la aorta. Después de que está el diafragma, cambia el concepto de segmento abdominal de la misma. Sí, para no decir que son varias aortas, no sé si alguno, porque lo han llegado a comprender así. Entonces debo de aclarar la descripción. Creo que como introducción, como para entenderlo, me parece bien, pero también debo de argumentar. Adelante. Seguimos. Sí, una pequeña disculpa por eso. Bueno, voy a seguir dando la introducción a lo que es la aorta. Como ya lo había mencionado, continúa su recorrido a la altura del borde inferior de la parte izquierda de la cuarta vértebra torácica y termina a la altura del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar. Va de 4 en 4, entonces no hay como mucho pierde en ese aspecto. Y se tiene, como ya lo había mencionado, dos segmentos, la aorta torácica y la aorta abdominal, donde la aorta torácica se convierte en aorta abdominal en el punto donde la aorta torácica cruza el hiato aórtico del diafragma, que está ubicado aproximadamente en la 12ª vértebra torácica y donde continúa ahora sí el recorrido de la aorta abdominal, culminando a nivel de la cuarta vértebra lumbar, y es aquí donde se bifurca en tres ramas o donde termina la aorta abdominal, que serían las arterias ilíacas primitivas o comunes, tanto derecha como izquierda, y la parte media se tiene la arteria sacra media. Eso en sí es el resumen, por así decirlo, de lo que es la aorta descendente. ¿Le pueden cambiar, por favor? Ahora, comenzando con lo que es la aorta torácica, se tiene que la aorta torácica se habla aproximadamente que continúa el recorrido desde la vértebra torácica número 4 o la cuarta vértebra torácica hasta la T12. Esta aorta está ubicada del lado izquierdo de la columna vertebral y paulatinamente se va acercando aproximadamente a lo que es la línea media, como lo pueden ver en la primera imagen. Se va acercando poco a poco a lo que es la línea media, y en la segunda imagen pueden observar que es la cara posterior de la aorta y se tiene del lado izquierdo.
Para poder describir a la aorta torácica se tiene lo que son dos segmentos o dos porciones. El primero, que es el segmento laterovertebral, que es decir, se encuentra lateral o se encuentra, se encuentra lateral izquierdo con respecto a lo que es la columna vertebral, y un segmento prevertebral, es decir, que está por delante en la línea media y por delante de la columna vertebral. La siguiente, por favor. O bueno, si siguen copiando, me puedo regresar, como ustedes gusten. No, O vamos... no vamos a correr, pero ya nos seguimos. Ya lo vas ok. leyendo. Y Sí. de tu parte con tus compañeros, pues eres atento, pero sí, mejor vas leyendo y ya vamos complementando. Sí, igual si alguien tiene La alguna descripción. duda, me puede interrumpir, no hay ningún problema. Correcto. Ahora lo que están viendo es el segmento laterovertebral del sistema aórtico torácico. Este va aproximadamente desde lo que es la cuarta vértebra torácica hasta la séptima u octava vértebra torácica, y digo de 7 a 8 porque realmente no se tiene un estimo de dónde es o dónde termina, pero es más o menos de entre la 7 y la 8 o la octava vértebra torácica. Este segmento tiene varias relaciones, las dividí en 4, que es en la parte en la parte de atrás o posterior, delante o anterior, y del lado izquierdo o derecho. Voy a comenzar con la parte de atrás. Lo que están viendo en pantalla es muy resumido, igual si tienen alguna duda, ahorita se los voy a explicar. Comenzando con la parte posterior, se tiene que la aorta corresponde con el ángulo costovertebral, que este ángulo es el que se forma entre las costillas y la columna vertebral. Es en este punto donde la aorta tiene relaciones con el tronco parasimpático torácico, con los nervios esplácnicos torácicos izquierdos y con la vena hemiácigos accesoria. Y a partir de lo que es esta cara posterior de la aorta se encuentran naciendo las arterias intercostales posteriores. A continuación, en la parte... sí, o sea, voy a explicar todo. En la parte anterior de la cara de la aorta se encuentra en relación con lo que es el pericardio, que es la cara posterior del corazón, y con los elementos de la raíz pulmonar izquierda. Es en este punto donde está en relación con el bronquio y con la vena, pero no está en relación con lo que es la arteria pulmonar, ya que esta arteria se sitúa mucho más arriba, ya que pues esta está en relación con lo que es el callado aórtico y no con la aorta torácica. Ese sí es un dato que pues debemos de saber. Del lado derecho de lo que es la aorta torácica, del segmento vertebral, no, del segmento laterovertebral, perdón, se encuentra en relación con lo que es el esófago y con el conducto torácico, y finalmente está en relación con la vena ácigos, que está un poco más alejada de lo que es la aorta. Y del lado izquierdo está en relación con lo que es el pulmón, con la cara mediastínica del pulmón, y la aorta deja una fuerte impresión en la cara mediastínica del pulmón, que a esta impresión se le conoce como impresión aórtica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Bueno, continuamos, por favor. Ok. A continuación lo que están viendo es el segmento prevertebral, y este es relativamente corto, ya que va desde la octava vértebra torácica hasta la 12ª vértebra torácica, que es aquí donde comienza lo que es la aorta abdominal,
cuando cruza el hiato aórtico del diafragma. Igual se lo divide en 4 partes, en la parte posterior, anterior, derecha e izquierda. En la parte posterior se encuentra en íntima relación con lo que son los cuerpos vertebrales, que van desde la octava hasta la 12ª vértebra torácica. También se encuentra en relación con lo que es la vena ácigos y con la vena hemiácigos, y también con las venas intercostales posteriores izquierdas. En esta parte son 3 venas en las que están en relación: ácigos, hemiácigos y la vena intercostal posterior izquierda. Estas nacen, pues como ya lo había mencionado, en la cara posterior de la aorta, y en su parte más caudal de este segmento se puede observar que la aorta está en relación con lo que es el conducto torácico, ya que el conducto torácico está ubicado en la línea media, pero se va encorvando paulatinamente hacia lo que es el lado izquierdo, como lo pueden observar en la imagen de en medio, que es donde están los 2 pulmones. A continuación, en la parte anterior, se encuentra en relación con lo que es el pericardio, con el corazón y con el esófago, el cual está separado del esófago, o existe un pequeño espacio que se le conoce como receso interaórtico esofágico, que es en este pequeño espacio donde se sitúa la cara anterior de la aorta y la cara posterior del esófago. Del lado derecho se tiene que estar en relación con la vena ácigos y con el tronco simpático del lado derecho, y del lado izquierdo está en relación con lo que es la vena hemiácigos y con el tronco simpático del lado izquierdo. También un dato que se tiene de este segmento es que la aorta cruza lo que es el diafragma en compañía del conducto torácico, que está pues mucho más hacia afuera. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo cruzan los troncos simpáticos y las venas ácigos y hemiácigos. Y en algunos casos, son casos muy especiales, la vena ácigos y el tronco simpático acompañan a lo que es la aorta en el cruce del hiato del diafragma, pero esto es muy raro que pueda suceder, pero sucede. ¿Le pueden cambiar, por favor? A continuación voy a explicar lo que son las ramas colaterales de la aorta torácica, y lo dividí en 2. Esta parte de su lado de la pantalla se tiene que son 3 ramas esofágicas, pericárdicas y mediastinales, y del otro lado se tienen las arterias bronquiales y las ramas parietales. Se puede, bueno, en este caso metí un poquito de embriología, pero desde el punto de vista de la embriología se tiene que existen 3 planos vasculares que nos ayudan a clasificar a las ramas de la aorta torácica, y existen arterias que están destinadas a irrigar a todas aquellas estructuras que derivan del intestino anterior. Cuando digo intestino anterior, como pueden ver en la primera imagen, me refiero a la primera imagen precisamente, que tiene forma de lo que es un intestino, y están viendo pues la cara anterior. Ya que estas son ramas impares que nacen justo en la línea media anterior de la aorta, que son, como pueden ver, para que se den una idea, son como forma de chetos, son las que están en la línea media. Entre ellas se encuentran lo que ya había mencionado, las ramas esofágicas, que están en la porción superior y media del esófago, que son de 2 a 5 ramas, pero siempre son impares y están ubicadas sobre la línea media. También existen lo que son las ramas pericárdicas del lado del pericardio del corazón, y las ramas mediastinales, que son para toda la parte adiposa, para todos los nódulos linfáticos que encontramos inseminados por todo el mediastino. Y son las que pueden observar en la primera imagen, las que están en la línea media, y son impares.
También se cuenta con lo que son estructuras o ramas que no derivan de lo que es el intestino de la cara anterior, ya que estas ramas tienen la particularidad de que son pares y nacen de la parte lateral de lo que es la aorta. Entre ellas se tienen las arterias bronquiales, que son dos izquierdas y una derecha, y muchas veces estas arterias no nacen directamente de lo que es la aorta torácica, sino que nacen de alguna arteria intercostal posterior, que son las encargadas de irrigar o de la irrigación nutricia de los pulmones. Y finalmente se encuentran lo que son las ramas parietales, que son aquellas arterias que van a irrigar a las estructuras que derivan de los omitas. Entre ellas, pues, al decir ramas parietales, se habla de aquellas arterias que se distribuyen por las paredes del tórax, y pues en este caso corresponde a las arterias intercostales posteriores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a ver ejemplo bien, de cada compañero. una de ellas. Bueno, Mande, doctor. Juan Ignacio, vamos a ver ejemplo de cada una de ellas, porque aquí están mencionadas así en general, pero a lo mejor tenemos que desglosar cuáles son las ramas esofágicas, o verlas. Bueno, aquí están esquematizadas la aorta así da en la parte media de este órgano, del tubo digestivo. No olvidemos que el esófago tiene tres áreas de irrigación. Una superior que está a cargo de las tiroideas inferiores, una media que está a cargo del tronco mayor o de la aorta, y una parte inferior que son las frénicas propiamente inferiores que van a dar ramas para el esófago. Claro que también las partes mediales, algunas ramas mediastínicas que aquí estamos leyendo, van a llegar sobre todo a estar irrigando elementos linfáticos, nodos linfáticos, y algunas ramas también se unen con las esofágicas, aquí también se describen. Son delgaditas, son capilares prácticamente, pero un capilar arterial sangra mucho en caso de, ¿verdad? Por lo que respecta a las ramas pericárdicas, pues son mínimas también en el área que proyecta la aorta. Pero también hay otras ramas que son de la mamaria interna para el pericardio, y precisamente se llaman pericardiofrénicas. Lo acaban de hablar hace poco a la descripción del corazón, en el segmento del pericardio. Luego tenemos las arterias bronquiales, ¿sí? Van a estar destinadas para los bronquios de ambos lados, sobre todo el lado izquierdo, viene propiamente del tronco de la aorta, pero del lado derecho, las bronquiales tienen un porcentaje de no tener ese origen directamente de la aorta. Bueno, porque de más o menos de C1, C2 y C3, en un porcentaje no tan definido, al parecer son un 60%, esas arterias van a ir a los bronquios, pero de las intercostales, de las primeras tres intercostales, intercostal primera, segunda y tercera. Sobre todo la tercera da la rama bronquial y no directamente de la aorta. Entonces, ahí estamos poniendo un ejemplo y estamos poniendo un objetivo. Y no siempre la parte derecha es irrigada por ramas de la aorta, directamente de la aorta, ¿no? Pero sí pueden ser de las intercostales, sobre todo el tronco intercostal tercero, el tercero. Entonces, por lo que respecta a las parietales, sí merece tener un esquema para ver cómo está su recorrido y cómo se divide. Es lo que te preguntaba, Juan, si vamos a ver el esquema de las parietales, porque esas son muy largas. ¿Tenemos un esquema? No, no lo puse en la diapositiva, doctor, pero sí lo tengo en mi resumen. No sé si mis compañeros quieran que al final de la clase se los pase. Pues es que estamos ahorita en pleno, ahorita es cuando tenemos que hablar y enseñar. Si no, a ver, permíteme, a ver si yo encuentro aquí un poco de ese material. Sí, Déjame ver. doctor. Espero que
permíteme. Porque es importante conocer unas ramas que son muy frecuentes, que se mencionan mucho. Por ejemplo, la irrigación de bronquios, pues tiene que ser elemental. Permítanme, estoy buscando. Les proyectamos. A ver, desde acá les vamos a compartir esquemas que ya saben, que ya hemos visto, mediante algunos ejemplos que han traído ustedes. Pero aquí están viendo, estamos apreciando el dibujo, estoy seguro que ya están viendo el tórax por la parte, en la pared anterior, en su pared posterior, en su cara posterior. Pared anterior del tórax en su pared, en su cara posterior. Esa es la subclavia con sus ramas, y ya viene pronto a hablar del tronco brachiocefálico y la subclavia. Y esta viene siendo la mamoria interna, o torácica interna, que irriga músculos intercostales, el timo en su caso, el pericardio, la parte inferior con el diafragma, por eso se llaman pericardiofrénicas. Bueno, hablando de esto, nos vamos a ir para atrás. Bueno, perdón, estos son músculos, pero aquí está el esquema de cómo están las parietales. Son las intercostales, que aunque, pues bueno, resulta que en el intercostal superior, la primera y segunda pudieran no nacer directamente de la aorta. Pueden venir, obviamente, de la subclavia, que nos va a originar para el primer y segundo espacio. Pero la tercera ya corresponde a las ramas parietales. Este es el ejemplo, déjenme acercar y poder ver. Es el trayecto en un corte transversal, se puede ver bien, entender. Miren, aquí está lo que está diciendo nuestro compañero. La aorta se carga un poquito más a la izquierda de la línea media en relación con la columna vertebral. Y podemos ver ramas izquierdas, parietales, que son netamente las intercostales. Las del lado derecho son más largas, por lo lógico de describir que la arteria está más cargada a la izquierda. Por eso las derechas son un poquito más largas. ¿Cuál es el trayecto que sigue? Vamos a ver esta, que se ve mejor. La relación que tiene, como ya se comentó, con el ligamento vertebral común anterior, el ángulo costo transverso, y de ahí encontrar la relación con la cadena simpática. Esa es parte de la cadena simpática. Aquí nos dice que este es el corte, no nos dice el nivel de... Pero aquí podemos ver la terminación. Dice esternón. Aquí está el proceso sifoideo. Entonces estamos hablando de la sexta más o menos. Es 7 y 8. Ajá. 8, 9, 10, no, sería, estas serían las falsas, porque 8, 9 y 10 serían las falsas, y las que no vemos acá, las flotantes, serían 11 y 12. Pero a este nivel, pero estamos viendo el trayecto que va a presentar, lo que debemos de explicar. Una vez que se va el tronco de la parietal, que serían las intercostales, va a seguir la cara posterior, bueno, lateral del cuerpo vertebral del lado izquierdo. Del lado derecho pasa por delante y luego lateral, para llegar a esta parte de inserción de los ligamentos transverso costales o transverso vertebrales que están cubriendo ese espacio. Al llegar a nivel del agujero de conjunción, agujero conjunto, que se forma entre los pedículos, se originan dos ramas o dos troncos. Uno que se llama el dorso espinal, ¿sí? Dorso espinal, y el propio intercostal. El dorso espinal decía que merecía más información, porque aquí podemos apreciar cómo el segmento dorso es el que va aquí, a la zona de los canales vertebrales. ¿Se acuerdan de los canales vertebrales? Donde encontramos músculos erectores de la columna. Y luego hablar de los planos musculares anchos que hemos hablado también. Hablamos de romboides, hablamos de el romboides menor, el elevador de la escápula, en diferente altura. A lo mejor aquí pues obviamente no vamos a ver todos. El gran dorsal, el trapecio en su respectivo plano. Bueno, esto que viene siendo la parte dorsal está destinada a los músculos de la región. Se llaman esos troncos, los vas a conocer y los vas a leer como ramas perforantes.
las vemos ahí. Representan un riesgo porque conocemos un tipo de cirugía donde hay un tumor, donde hay un lipoma profundo. Los vasos vienen así. Nosotros nada más encontramos el puro, no vemos el tronco transversal, sino nada más vemos el orificio y a veces no podemos ligarlo bien. Ahí tenemos que hacer una buena disección. Bueno, es la parte dorsal del tronco dorsoespinal. ¿Cuál es la otra parte? La parte espinal. ¿Para quién está destinado? Vamos a encontrar está el destino para poder irrigar las meninges y a través de ellas la médula espinal. Entonces, ese es el tronco dorsoespinal, la importancia que tiene. Ahora vamos a ver estas que son intercostales. Las intercostales, es decir, el trayecto que continúan, vean, está por detrás de la cadena simpática y va a llegar dependiendo los músculos intercostales. ¿Te acuerdas cuál es el intercostal más largo? El intercostal más largo viene siendo el externo. Luego tenemos uno medio, aquí se pueden ver los tres, espero que vean mi cursor, y podemos apreciar los tres intercostales. Este sería el interno y el intermedio, que el autor a mí no me gusta que le llame íntimo. El íntimo es como el más profundo, pero aquí lo mencionan como tal. Entonces van a ir entre el más profundo y el intermedio, y siguen un trayecto, pueden verlo, en todo lo que es el espacio intercostal, hasta que llega a la parte anterior. ¿Qué es lo que hace? Se une con la arteria torácica interna o llamada mamaria interna, y aquí termina. ¿Cuál es la secuencia? Aquí podemos ver pues las ramas, que es la que se puede dividir y llegar al tronco de la torácica interna. La torácica interna pues, se va a distribuir en el área muscular. Este se llama músculo recto del abdomen, que van a ver después. Este sería el peritoneo, el tejido preperitoneal, y abajo se forma una densa capa, casi una membrana, que se llama la fascia transversalis, otra fascia transversa. Sigue este trayecto hasta la parte inferior, a ver si vemos el esquema. Pero, ¿te acuerdas de las intercostales? ¿Qué es lo que va a dar? ¿Qué va a irrigar? Por ende, pues, músculos intercostales. Los músculos que van a llegar en la parte cercana a su inserción. ¿Te acuerdas de un músculo que se llama músculo dentado mayor o serrato mayor? Sí, esos están insertados en la cara anterior de las primeras 10 costillas. Van a llegar a la escápula. Bueno, recibe ramas para esto. ¿Te acuerdas de un músculo pectoral mayor y pectoral menor? Pues sí, recibe ramas toda esa parte. Hasta que llegan incluso en este esquema, vean cómo atraviesa las capas para llegar incluso hasta la piel. Dependiendo de la altura, pues está muy, muy irrigado. Entonces la intercostal, las intercostales, que son las parietales, llegan incluso hasta, aunque la última costilla, la penúltima, no tienen canal costal, sí tienen ramas que provienen del tronco de la aorta. A ver, vamos a explorar un poquito más. Bueno, ya van a llegar, aquí está la aorta, en relación con la columna, con el diafragma. Este es el diafragma visto por la parte de arriba. Vean ustedes cómo están los senos ostofrénicos, el famoso el espejo de Van Helmont, donde se encuentra el foliolo. El diafragma tiene estas tres porciones que se llaman foliolos o bien lóbulos. Dicen que tiene forma de un trébol, obviamente un trébol de 3 hojas. La parte anterior corresponde al foliolo medio y los laterales respectivos. Y aquí pueden ver la relación que tiene la aorta con el esófago. Por atrás está la aorta junto con las ácigos que estaban constantemente mencionando, las hemiácigos. Aquí deben de estar, miren, aquí está el conducto torácico, que también lo comentaron, y luego la relación que tiene. Entonces, es muy profundo, es muy sofisticado. A ver si vemos otra. Bueno, aquí está la relación con el diafragma, cuando pasa este límite. Aquí, ¿te acuerdas que aquí venía el esófago por delante? Bueno, pues se va a estar aquí, se sitúa aquí en este hiato,
que está formado por los pilares del diafragma. Ese es el derecho y ese es el izquierdo. El diafragma es un músculo en forma de una cúpula. El ejemplo que nos ponen aquí arriba, podemos ver la forma convexa, que va, mira hacia el tórax. Y esta es la parte inferior, que es la parte cóncava, lo que divide, pueden decir, en relación con los elementos propios del abdomen. Y aquí vemos la rama que sale para llegar hacia el diafragma. Miren, estas arterias, que son las frénicas inferiores, tienen esta ramita. A ver, vamos a seguir esta. A ver. Esta ramita, vamos a ver dónde nos me lleva. Dice, rama recurrente para el esófago. Habíamos dicho que también tenemos 3 áreas de su irrigación: superior, media, inferior. Y la que acaba de decir Juan, que es la irrigación media a través de las procedentes del tronco de la aorta. Aquí está la aorta, su tallado, las ramas que vamos a hablar, tronco brachiocefálico, la subclavia, la carótida común. La carótida común izquierda y la subclavia. Vean cómo se ve el callado, que va para arriba. Bueno, primero dicen, primero para arriba, para atrás, para arriba hacia la derecha, luego hacia atrás y a la izquierda y luego hacia abajo. Bien, hasta que llega el T4. Miren aquí, estas son las ramas. Los nervios intercostales. Bueno, nervios intercostales. Bueno, esta sería otra definición. Pero a ver si podemos ver algo más. Creo que no. Pero yo creo que con esta, pues aquí está el pulmón del lado izquierdo. Ven ustedes el callado aórtico, lo que dijo tu compañero, cuanto al descenso, o bien lo que impregna a nivel de la cara mediastinal del pulmón. Y creo que es todo lo que tengo en cuanto a esquemas, pero se logran ver bien. Entonces vemos acá la gran relación. Entonces, a ver, déjenme ver si veo bronquios para poder tener el ejemplo. A ver si los encuentro. Están por aquí, están pulmones. Ven ustedes aquí, perdón. La pleura, el pulmón, la cobertura que tiene. ¿Se acuerdan de las fisuras que tienen los pulmones? Para poder dividir la parte lobular, aquí podemos ver el ejemplo. Eso es parte de nuestro pasado, lo que ya vimos, pero como tengo todo aquí en el néter, veremos aquí. Miren la relación que tiene la aorta, cómo va para atrás, en el paso, en la relación que tiene con la arteria pulmonar, a donde divide la izquierda de la derecha. No olviden que la cara inferior del callado aórtico, que creo que no se ha mencionado, relaciona con el famoso ligamento arterial, que antes era es un vestigio de lo que tenía como comunicación entre la pulmonar y la aorta. Miren, aquí están. Aquí están las ramas que les decía. A ver si podemos verla mejor. Aquí está el tronco. Dice arteria bronquial superior izquierda. Va a ir para el bronquio. Se ha jalado el bronquio para poder ver cómo llega el bronquio. Y acá podemos ver las intercostales. Vean ustedes. Está una intercostal, la arteria arteria intercostal posterior derecha. Pero bien, vean de dónde nace. De la arteria intercostal. Y de acá surge la arteria bronquial derecha. Ya se fijaron. Creo que este detalle vale la pena que nos acerquemos. El ejemplo que nos ponen, miren, pasa por atrás de la tráquea, un poquito arriba de la carina. Aunque aquí no se ve bien la carina, ¿verdad? Se ve muy como anillo. Y se ha jalado. No olvidemos que los bronquios mayores también son planos por atrás. Bueno, la relación que tiene. Y así va a ir las famosas ramas parietales. Vean, van a ir para acá. Estas intercostales superior, la primera, la segunda, vienen de la tiroidea, perdón, de la subclavia. Ahí van a llegar aquí. Y ya la tercera une las dos primeras para la tercera intercostal. Sería la primera
rama derecha intercostal, que viene de la tercera, pero de acá deriva las bronquiales para llegar precisamente a bronquios. A ver, les pregunto, ¿miren la relación? Sería la bronquial, es otro tema. Variaciones en las arterias bronquiales del callado, y no precisamente en el tronco, sino en la parte inferior del callado, para bronquio izquierdo, directamente de la parte ya vertical para el mismo, dando una ramita para el derecho. Y de la parte del callado, en su parte cóncava, otra variante, puede salir para los bronquios. La relación con las ácigos. Bueno, esto es otra vez, si vemos, miren nada más la relación que tiene con las demás estructuras. Perdón, era al revés. Vean ustedes, ramas de los plexos simpáticos. Esto que estás viendo acá, este primer ganglio, escucha bien, el primer ganglio torácico se une con el último cervical y se llama, así como estás leyendo aquí, el ganglio estrellado. De aquí surgen los elementos nerviosos que van a ir en relación con los vasos para formar las últimas ramas del plexo cardíaco. Dice ramos cardíacos torácicos simpáticos. Entonces está en relación con el tronco brachiocefálico por atrás, en cambio del lado del izquierdo vienen por delante de la aorta. Y podemos ver, estas son muchos detalles, ¿verdad? A ver, déjenme ver, vamos a acercarnos un poco más acá, en la parte de inervación, la relación que tiene con la inervación de bronquios, pero aquí estamos hablando de otro tema. Pero es un todo, estamos hablando de las relaciones. Este ya es corazón y ya no tendría que... ¿Se acuerdan de todo esto? Ya es cosa del pasado. Ustedes ya deben de estar, pero bien aptos para cualquier evaluación. Miren el diafragma, la ácigos, pero creo que ya me estoy desfasando. Bueno, la relación que tiene el callado aórtico, ven cómo está para atrás, hacia la izquierda, luego hacia abajo. Ya dijo Juan que está a nivel de T4 y sigue ahí un trayecto hasta que pasa por el diafragma. Aquí es un poquito incierto porque el diafragma es dinámico. Nada más vean cómo está el diafragma. Una cúpula completa. Solo que en medio pues relaciona con el corazón, porque aquí se supone que el corazón tiene un peso y va a adoptar esta forma. Aquí vemos ya cuando pasó o está el segmento abdominal de la misma aorta. La relación que tiene con el esófago lateralmente, vean ustedes el callado, y con la relación que tiene con el esófago. Bueno, creo que esto ya también es otra cosa. Aquí está. Vean ustedes la relación. Perdón. Aquí está la relación que tiene con las intercostales, repitiendo el mismo concepto. Aquí viene el tercero, paraíso intercostal, pero para una rama que puede dar para el bronquio. Bueno, esto ya es parte de lo que quería compartirles. ¿Saben lo que han visto ahora? Muchos datos. Y eso requiere mucha lectura y comprender. A ver, ¿cuál es el objetivo que debemos de seguir? En primer lugar, ¿sabes dónde termina el callado aórtico? ¿A qué nivel? Primera pregunta. Segunda, ¿de dónde a dónde abarca el segmento torácico de la aorta? No la aorta torácica. Segmento torácico de la aorta. ¿A dónde abarca? Pues desde T4 hasta que cruza el hiato frénico. Y lo demás en sentido descendente hasta aproximadamente el E4 es el segmento abdominal de la aorta. Bien, segundo punto. ¿Sabes qué rama nos va a dar el callado aórtico? Pues empezamos con coronarias. ¿Te acuerdas de los otros tres grandes troncos que están en la parte convexa de la aorta, en el callado? Tronco brachiocefálico,
carótida común izquierda y subclavia izquierda. ¿Te acuerdas cuáles son las ramas que puso Juan, que dice que si las querías copiar o tenías dudas, preguntaras? Tenemos las mediastínicas, las bronquiales, las esofágicas medias y tenemos las intercostales aórticas. Y las intercostales son mucho, es mucho trayecto, pero la tenemos que tomar en consideración. A ver, vamos a hacer una preguntita. A ver, alguien levantó la mano. Dice, entonces, de la arteria torácica interna surge la rama perforante. Sí, sí, perfora cuando va a pasar hacia la parte del abdomen. Aquí preguntó, no me acuerdo quién fue. Ah, sí, Naomi Jocelyn, sí preguntó. Efectivamente, ahí va a estar. Bueno. Una pregunta muy sencilla, pero quería ver el chat, quería ver los integrantes. Hay un compañero que tiene nada más 2 letras. Aquí, E y D. ¿Quién es E y D? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién se identifica con esas siglas? ¿Nadie? Salen aquí en la lista como E y D. Pregunto si alguien se adjudica esas siglas. Respóndanme. ¿Nadie? Bueno. Braulio Sosa. ¿Dónde andas, mi buen Braulio? Di presente, por favor, porque si no voy a empezar a pasarles lista y no responden, les voy a poner falta. ¿No está? Es que no tengo micrófono. Bueno, está bien. Pues debes tenerlo porque si no participas también debe de ser, bueno, se evalúa también. A ver, vamos a preguntarle a nuestro amigo Irving Tiro. Una pregunta. ¿Qué destino tienen las arterias bronquiales? ¿Y qué tipo de irrigación se menciona? Rápido. ¿No? Jacqueline Adriana Sosa Muñoz. ¿Tampoco? Por favor, hablen. No me digan que ya a todos se les descompone su micrófono y no pueden contestar. Aquí Reina Aline ya se fue, ya nos abandonó. ¿La pregunta? Bueno, por favor, quien quiera participar. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta, doctor? Pongan atención. Lo dije muy claro, ya por último. Las arterias bronquiales, ¿qué van a irrigar? Aparte de bronquios. ¿Y qué tipo de irrigación tienen? Eso ya lo preguntamos. Ya lo dijimos varias veces. Las arterias bronquiales son las encargadas de la irrigación nutricia de los pulmones. Desde luego, porque la otra se llama irrigación funcional y la otra es la nutricia. Ya vieron por dónde va. Jóvenes, necesitan leer mucho, porque voy a empezar a tomarlos ya. Ya vamos al otro tema y los voy a agarrar así, y quien no me responda, me pueden mandar mensaje, pero no pueden estar todo el tiempo diciendo, no tengo micrófono, entonces no estás participando, es como si estuvieras fuera del salón. Es una recomendación. Tenemos que aprovechar, tenemos que estar atentos. Los voy a dejar acá, el día lunes continuamos, pero el día lunes terminamos ya este tema, ya casi terminó. Si hay un detalle. Sí, de hecho ya nada más falta lo que son las generalidades del segmento aórtico abdominal. Eso lo vamos a terminar el día lunes y pasamos a los del cuello. Está el tronco celíaco, perdón, el tronco celíaco, el tronco brachiocefálico y luego la subclavia. Y luego vienen linfáticos y simpático probablemente el día viernes o el sábado próximo tengas tu evaluación. Cuídate mucho, si hay que vacunarse, vacúnense.
Nos veremos el día lunes. Para mí, déjame decirte, que a pesar de varias horas y mucho trabajo en el día, para mí es un honor estar contigo. Y hoy te pido, el día de mañana no me pidas que te regale una décima porque no te la voy a dar. No, es que no me falta para que apruebe, no te la voy a dar. Así, somos buenos amigos, pero cada quien sus responsabilidades. ¿Están de acuerdo? Con este pequeño reto. Sí, Ustedes doctor. pueden hacer mucho más. Cuídense, hasta luego, vacúnense si les toca y nos veremos el lunes. Hasta luego. Gracias. Claro, doctor. No, doctor.